Cordial saludo, mi nombre es Dana Caspi. En el día de hoy les voy a hablar del capítulo 11, que son las fuentes. Bueno, en este capítulo nos hablan sobre de las fuentes, de la historia de la ciencia y cómo de pronto los historiadores eran los que las usaban para entender el pasado. Él también dice en este capítulo que una fuente no es simplemente de pronto como nosotros pensamos que es un objeto o alguna cosa así, sino que como una carta vieja o una vasija, sino que se convierte en fuente cuando el historiador de pronto lo interpreta. O sea, no es el objeto el que habla, sino más bien el historiador quien hace que el objeto hable cuando lo está investigando, por así decirlo, cuando le empieza a mencionar, el objeto habla. Entonces no es que el objeto hable, sino que el historiador es quien lo hace hablar. Entonces, en este orden de idea, el historiador es quien el que hace hablar, como he mencionado antes, al analizarlo. En otras palabras, la fuente es de pronto el punto de encuentro entre el pasado y el presente. Bueno, también se dice que hay diferentes tipos de fuentes. Están las fuentes simbólicas, que son de pronto las creadas con la intención de comunicar algo, como de pronto una carta o un texto, y las fuentes mudas, que dan de pronto información sin proponérselo, que son más bien como instrumentos o los edificios científicos. Por ejemplo, los cuadernos de laboratorio de un científico serían fuentes simbólicas, mientras que de pronto los apartados que él usaba serían fuentes mudas. También se distinguen entre fuentes primarias y secundarias. Bueno, las primarias vendrían siendo o provienen directamente del momento histórico que se estudia, como manuscritos o cartas, y las secundarias son de pronto posteriores, como las bibliográficas, por ejemplo, o el análisis basados en las fuentes anteriores, pero siendo como algo interesante. Pero algo que se mencionaba es que una misma fuente puede ser de pronto primaria o secundaria dependiendo de cómo se use. Lo que nos demuestra a nosotros que el conocimiento histórico no es algo de pronto fijo, sino que es interpretativo, por así decirlo. También se dice que hay mucha variedad de fuentes que existen en la historia de la ciencia, desde cartas, diarios, hasta patentes, libros de texto, hasta las fotografías, revistas e incluso novelas o de pronto hasta los periódicos, porque todos reflejan de pronto la forma en que en una época veía la ciencia, por así decirlo. También se resalta mucho que al analizar las fuentes no de pronto es solamente leerlas y ya, y tú decir, no, pues ya evaluamos su autenticidad y su fiabilidad. Entonces tenemos que preguntarnos si son reales, si de pronto están bien fechadas, o si un autor o su autor es realmente quien dice ser, o sea, que no es un plagio, por así decirlo. Porque también se mencionan casos de pronto de falsificaciones históricas para mostrar por qué la crítica de fuentes es esencial. En últimas instancias, pues también se dice que el trabajo de los historiadores comienza con muchas preguntas o problemas que lo guía a buscar de pronto comparar o interpretar la fuente y pues ver que sí sean reales y que sean auténticas, no que sean de pronto un plagio de algo o cosas así. También dicen, o bueno, si ustedes se ponen a pensar, en mi caso, mi carrera como estudiante de filosofía, el capítulo me ha ayudado mucho de pronto a entender algo clave, que es el conocimiento, ya sea histórico o científico, no existe de pronto sin interpretación, así como el historiador interpreta sus fuentes, el filósofo interpreta las ideas, algo así como los textos y los contextos, y también como aprender a mirar críticamente de pronto una fuente, y es también como aprender a pensar filosóficamente, a no de pronto aceptar nada como verdad absoluta y a reconocer que de pronto toda la comprensión depende del punto de su vista y del tiempo en que se mira. También de pronto a no quedarnos con una sola cosa, sino siempre ir más allá y buscar que en realidad lo que estemos leyendo si sea verdadero, que si sea fiable, que si sea auténtico, que no sea de pronto un plagio, que las fechas estén bien, todas esas cosas, mirarlas, vendría siendo pues de pronto nuestro trabajo. Arteaga, hoy les vengo a hablar del capítulo 12 y es que, bueno, algo que me pareció bastante interesante y que a la vez remarcan mucho los humanistas, historiadores y demás, es que la historia no es una copia exacta del pasado, viene siendo más bien una interpretación de un historiador, de una conversación entre el presente y lo que quedó escrito. Por ejemplo, los historiadores cuando analizamos las cartas
las cartas de Galileo, de Newton, estamos viendo la verdad pura. Esa es la pregunta, y en realidad es que no, viene siendo más bien una versión del pasado que ha sido modificada, bien traducida o incluso idealizada con el tiempo. Por ejemplo, el caso, el caso de Dalton llega a parecerme de una manera bastante revelador, porque sus amigos, por ejemplo, llegaron a contar en distintas historias sobre cómo se le ocurrió la teoría atómica. Lo que llega a demostrar que la historia no siempre puede reducirse a momentos de inspiración, que en muchas veces, en muchas ocasiones, ya es un proceso confuso, lleno de dudas en el momento de trabajar, un trabajo bastante constante, riguroso. Y otro ejemplo que vemos es el de Galileo, es bastante remarcado en el libro, y es que aquí pasa algo muy parecido porque siempre lo imaginamos como en alguien que está en un laboratorio con experimentos y demás, pero algunos historiadores creen, de hecho, que muchas de sus pruebas más bien eh, fueron más bien frutos de su razonamiento que de la práctica. Y eso, de hecho, no lo hace menos brillante, solamente que lo viene haciendo más humano. Bueno, aquí llego a entender que el trabajo del historiador es obviamente más como un detective, eso uno lo viene estudiando, pero aquí se remarca bastante esa idea. Y el historiador lee entre líneas, dando las versiones, y tiene que reconocer que detrás de cada fuente hay personas que tienen intenciones y un contexto histórico, claro. Me queda el capítulo también, el capítulo 6 y 12 se complementan súper bien y nos dejan bastantes reflexiones. Por ejemplo, el 11 nos enseña la importancia de las fuentes. Las fuentes del pasado nos permiten reconstruir lo que fue, pero el 12 nos recuerda que esas huellas no hablan solas y necesitan de una mirada crítica y humana para cobrar sentido. La historia de la ciencia, al final de todo esto, de toda esta lectura, nos muestra que la historia no tuvo los genios perfectos, fueron personas muy curiosas que se llegaron a equivocar, pero buscaron entender el mundo, y creo que lo hacemos